Hola, ¿cómo están? Yo soy Gonzalo y le doy la bienvenida al episodio número 2 de este podcast llamado Voz del Conurbano. El día de hoy vamos a hablar sobre el bombardeo a Plaza de Mayo en 1955 y las diferentes dictaduras y gobiernos democráticos durante los 18 años de la proscripción del peronismo. 16 de junio de 1955, Buenos Aires, Argentina. Lo que comenzó siendo un jueves como cualquier otro, con chicos yendo a la escuela y hombres y mujeres yendo al trabajo, se convertiría en otro fatídico hecho de la historia argentina. Entre las 12:40 del mediodía y las 5:20 de la tarde, 34 aviones AT-6 de la Fuerza Aérea descargaron toneladas de explosivos en Plaza de Mayo, Casa Rosada y el edificio de la CGT, destruyendo todo a su paso. Nunca en la historia Buenos Aires fue bombardeada por militares extranjeros, pero sí, de hecho, fue bombardeada por militares argentinos. Bastante irónico, ya que los militares de un pueblo tienen que proteger a ese pueblo, y para mí también es cobarde y bastante antipatria. Esa es mi perspectiva, ¿no? ¿Quién lo llevó a cabo? Los militares avalados y apoyados por la Iglesia, los radicales, el Partido Socialista y obviamente los empresarios. ¿Cuál era el fin? El fin era matar a Perón y a todo su gabinete para así derrocar al gobierno elegido democráticamente e instaurar una nueva dictadura militar. Perón, esa mañana, se había retirado del edificio Libertador. Por este motivo los militares no lograron su fin. Sin embargo, debilitaron mucho al gobierno. El bombardeo tenía como fin matar a los peronistas. Sin embargo, asesinaron a más de 300 civiles, 308, para ser concretos, civiles, de los cuales la gran mayoría eran chicos que iban a la escuela. Una de las primeras veces en el mundo que los militares bombardeaban a sus civiles. Ellos, los militares, autoproclamaron este acto como revolución libertadora, alegando que estaban liberando al pueblo argentino de una dictadura neofascista. A ver, los militares tenían motivos para hacer esto. Absolutamente nada, igualmente, absolutamente nada avala el bombardeo. Pero vieron necesario hacer esto debido a que decían que luego de la reforma constitucional del 49, en la que decía que un partido político podía presentarse a reelección, los peronistas se perpetuaban en el poder. Cosa que, analizándolo bien, es medio un delirio, ya que solo podían los peronistas perpetuarse en el poder siempre y cuando el pueblo los elija o los vote. Como dijimos, la Iglesia también formaba parte de este golpe, ¿no? Y esto fue dado, o la Iglesia apoyó, debido a las políticas anticlerical, que sería algo como anti-iglesia del peronismo, que por ejemplo aprobaron el divorcio, sacaron feriados religiosos y sacaron la educación religiosa de la educación pública. Los empresarios también aprobaron esto y avalaron esto y acá el otro motivo fue la cantidad de derechos laborales conquistados por los trabajadores durante el primer gobierno o los dos primeros gobiernos peronistas. Y de ahí sale este dicho en el que el antiperonismo nace cuando los empresarios vieron a sus empleados veraneando en Mar del Plata. También en este golpe jugó mucho la oposición de Estados Unidos al peronismo, ya que creó en el mundo una tercera posición que no era ni capitalismo ni comunismo, sino justicialismo. Y esto lo podemos ver en la frase ni yanqui ni marxistas, peronistas. Y por último también fue el rechazo de los sectores altos y medios a las políticas del gobierno peronista, que permitía que un pobre pueda escalar en la pirámide social y poder llegar a ser clase media, ¿no? Y las personas de sectores altos y medios veían amenazada su posición en la sociedad, debido a que los pobres podían llegar a ser clase media. Esos fueron algunos de los motivos fundamentales
por los que bombardearon Plaza de Mayo. Obviamente, absolutamente nada de esto justifica la violencia o el golpe de Estado. Después de esto, Perón tenía dos opciones. La primera era sacar a los sindicatos y a los peronistas a la calle en defensa de su gobierno a enfrentarse contra los militares y así instaurar una nueva guerra civil. Y la segunda era ceder el gobierno y exiliarse en el exterior. Es así como el 31 de agosto elevó su renuncia. Sin embargo, una masiva marcha a Plaza de Mayo en su apoyo hizo retirarla. El 16 de septiembre de 1955 estallaron alzamientos de Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional. Esta vez sí, teniendo como resultado la renuncia de Perón. Después de su derrocamiento, se exilió en Paraguay, Panamá, Nicaragua, Venezuela, República Dominicana y finalmente en España. El 16 de septiembre de 1955 comienza la proscripción del peronismo, donde no se pueden presentar a elecciones, no pueden nombrar a Perón y a Evita, no se puede hacer alusión al peronismo, ni se puede tener signos referentes al justicialismo. Ese mismo día, el 16 de septiembre de 1955, se designó al general Eduardo Leonardi, que fue jefe de la Revolución Libertadora, como presidente provisional, que fue quien disolvió el Congreso y también fue quien dijo la frase que Urquiza dijo en el año 1853, ni vencedores ni vencidos. El 13 de noviembre de 1955, después de roces dentro del gobierno, Leonardi renuncia. Es ahí cuando las Fuerzas Armadas designan al general Pedro Eugenio Aramburu, quien fue el que derogó la reforma de la Constitución de 1949. El 9 de junio de 1956, bajo la presidencia o bajo la dictadura de Aramburu, se produjo la matanza de José León Suárez, que fue el fusilamiento de militantes peronistas bajo la ley marcial establecida por Aramburu. Aramburu convocó a elecciones nacionales, provinciales y municipales para el 23 de febrero de 1958, dejando como ganador a Arturo Frondizi, de la Unión Cívica Radical Intransigente, que a diferencia de la Unión Cívica Radical del Pueblo, que en realidad en el comienzo fue la Unión Cívica Radical y luego en la Revolución Libertadora fue cuando se dividió en la Intransigente y luego en la del Pueblo. La del Pueblo estaba dirigida por Balbín. La Intransigente quería tener diálogo con los sindicatos peronistas. Y los sindicatos también podríamos decir comunistas, ¿no? El gobierno de Frondizi se podría decir que fue bueno en el crecimiento del país, por dos factores fundamentales. El primero fue que siguió con el envión del peronismo. El peronismo presentó las bases para una Argentina industrializada, podríamos decir. Y el segundo es que pidió dinero prestado, un préstamo, ni más ni menos que a Estados Unidos, obviamente. No podía pedirle a nadie más. El 29 de marzo de 1962, ante la falta de un vicepresidente de Frondizi, que habían renunciado en 1958, si mal no me equivoco, después lo voy a ver igual, lo derrocaron. A Frondizi nuevamente lo derrocó las Fuerzas Armadas. José María Guido, presidente del Senado, asumió como presidente y duró 18 meses en el poder. Durante su mandato se produjo la división del ejército entre colorados y azules. Estos últimos pretendían una salida democrática y constitucional, que después de un enfrentamiento en Campo de Mayo resultaron ganadores, teniendo como resultado el nombramiento de Juan Carlos Onganía jefe del ejército. Guido convocó a elecciones el 7 de julio de 1963, las cuales la ganó la Unión Cívica Radical del Pueblo, que tenía como candidato a presidente Arturo Humberto Illia. Su gobierno fue malo en lo económico, por el alza de los precios,
Y esto llevó a un plan de acción de la CGT ocupando fábricas y establecimientos. Debido a la crisis económica, el 28 de junio de 1966, las Fuerzas Armadas destituyeron a Ilia y disolvieron el Congreso. Es ahí cuando asume el general Onganía, en nombre de una revolución argentina. Había una creciente crisis económica durante el gobierno de Onganía, económica y social, ¿no? En este contexto es donde se da el Cordobazo, un alzamiento civil que deja 15 muertos y 4.800 millones de pesos en pérdidas materiales. Además, obviamente, de que Rosario fue declarada zona de emergencia. En 1969, la guerrilla avanzaba y en el 70 Montonero secuestra y asesina a Aramburu de la Libertadora, de la Revolución Libertadora, ¿no? Crecía la crisis económica y la moneda se devaluó fuertemente. Debido a esto, sacaron a Onganía y pusieron a Livingston, un general del ejército. Solo duró 8 meses, en los cuales se encontró el cuerpo de Aramburu. En marzo de 1971, la Junta de Comandantes reemplazó a Livingston por Lanusse. Lanusse ya fue un general que comenzó a abrir caminos para que el peronismo pueda presentarse a elecciones. Fue, por así decirlo, la tercera parte del plan llamado Revolución Argentina. Lanusse, cabe recalcar que fue quien le devolvió el cuerpo de Evita a Perón en Madrid. En el bombardeo a Plaza de Mayo, el cuerpo de Evita, que fue embalsamado en 1952 luego de su muerte, queda en manos de los militares. Es así como el cuerpo de Evita queda secuestrado, por así decirlo, por los militares durante 16 años. Y es Lanusse quien le devuelve el cuerpo de Evita a Perón en Madrid, que Perón estaba exiliado en Madrid. El 17 de noviembre de 1972, luego de 17 años de exilio ya, Perón arribó a la Argentina para reunirse con empresarios, gremialistas y ex adversarios políticos para el que el justicialismo vuelva a las urnas con el FREJULI, que era el Frente Justicialista de Liberación. Perón viene el 17 de noviembre de 1972 y se va el 28 de diciembre de 1972 nuevamente a España. Debido a su disposición y la presión del peronismo de izquierda y derecha, Lanusse llamó a elecciones en las que podían participar el peronismo. El 11 de marzo de 1973, en donde terminó como ganadora la lista, como dije, FREJULI, que era la lista justicialista, que tenía como candidato a Héctor José Cámpora, presidente, y Solano Lima, vicepresidente. Esta lista se impuso con casi 6 millones de votos y fue la lista que abrió paso al arribo permanente de Perón al país y es acá, el 11 de marzo de 1973, cuando ganó Héctor José Cámpora, donde terminan los 18 años de proscripción del peronismo. Durante estos 18 años, los trabajadores, sin tener un partido político que los defienda, a los trabajadores fueron sacándole muchos derechos que ganaron con el peronismo, ¿no? De los cuales los empresarios decían que eran privilegios, pero no, eran derechos, el aguinaldo, las vacaciones, a los cuales trataban de resistir de diferentes maneras, ¿no? Una de ellas fue descomponiendo máquinas importantes para la empresa o parando la producción unos minutos y silbando la marcha peronista. Los gobiernos democráticos que pasaron por estos años durante la proscripción no tenían tanta fuerza ni credibilidad, ya que a la hora de contar los votos de estas elecciones, la gran mayoría eran en blanco o impugnados. Esta era la manera en la que el pueblo mostraba su disgusto contra la proscripción del peronismo.
Durante este periodo, las Fuerzas Armadas mostraron ser partícipes en la política, en la vía política, en varias ocasiones, para, según ellos, mantener el orden y seguir con la línea del modelo estadounidense. Durante estos años, durante la proscripción, fue cuando le preguntaron a Perón: General, ¿qué piensa hacer usted para volver al gobierno? Y ahí es la mítica frase que Perón dice: yo no haré nada, todo lo harán mis enemigos. Que esto se ve reflejado y acertado, esta frase, en el último gobierno de la proscripción, en el último gobierno militar, que fue el gobierno de Lanusse, ¿no? Que fue quien, al ser igualmente enemigo del peronismo, fue quien le abrió, enemigo capaz que no, sino enemistados, o un enemistador, podríamos decir, del peronismo, fue quien le abrió las puertas para que se puedan volver a presentar a elecciones. Bueno, hasta acá llegó el episodio de hoy en el que hablamos sobre el bombardeo a Plaza de Mayo y los 18 años de proscripción del peronismo. Espero que te vayas con un poquito más de sabiduría y nos vemos en el siguiente episodio de esto que es Voz del Conurbano.